Cuando pensamos en un incendio, nos imaginamos las llamas, el humo y luego la lluvia, que llega como un alivio, ¿verdad? Pues, ¿y si esa misma lluvia, en lugar de traer vida, despertara una amenaza silenciosa y mortal en el agua? Esa es la historia que vamos a desgranar hoy. Mirad estas dos imágenes. Son las dos caras de una misma moneda. A un lado, un humedal verde rebosante de vida. Al otro, ese mismo sitio pero calcinado, marcado por incendios una y otra vez. La gran pregunta es, ¿qué pasa de verdad cuando la lluvia cae sobre este paisaje desolado? Y es que, ojo, la lluvia sobre la tierra quemada no siempre es una bendición. A veces es justo lo contrario. Es el catalizador, la chispa que libera una toxina invisible que se esconde en las cenizas. Vale, pues aquí empieza nuestra historia. Nos adentramos en un paisaje que, después del fuego, se ha transformado en una auténtica trampa mortal, sobre todo para sus habitantes más vulnerables. Imaginemos la escena por un momento. Cae la primera lluvia después del incendio, y esa agua, en vez de limpiar, lo que hace es disolver todos los compuestos químicos de las cenizas. El resultado, un cóctel tóxico que se va filtrando en los arroyos, en las lagunas, y así, de la noche a la mañana, lo que era un hogar se convierte en una trampa. Claro, para poder entender esta amenaza tan oculta, la ciencia necesitaba una especie de detective, un organismo que diera la voz de alarma. Y lo encontraron, vaya que si lo encontraron, en un habitante de lo más común de estos humedales. La idea es, en el fondo, muy simple pero potentísima. Usar lo que se llama un bioindicador. Vamos, es el clásico principio del canario en la mina. Si el pájaro se ponía malo, era señal de peligro inminente. Pues aquí igual, solo que nuestro canario vive en el agua. Y aquí entran en escena nuestros detectives, los renacuajos de la especie Rhinella arenarum. ¿Qué por qué ellos? Pues por algo muy concreto. Su piel es súper permeable, o sea, absorben absolutamente todo lo que hay en el agua. Son increíblemente sensibles a cualquier tipo de contaminación, así que son el sistema de alerta temprana perfecto. Así que con los detectives ya elegidos, un equipo de científicos se puso manos a la obra y diseñó un experimento para sacar a la luz qué es exactamente lo que pasa en estas aguas después de un incendio. Para ello nos vamos a Argentina, concretamente a la isla Los Sapos. Allí los investigadores eligieron 3 lagunas secas, cada una con un historial de incendios diferente. Una que no se había quemado nunca, la NF, otra que había sufrido 2 incendios, la TF, y una tercera que se había quemado varias veces, la MF. Y el método que usaron fue, la verdad, directo y muy ingenioso. Primero, recogieron sedimentos de cada una de las 3 zonas. Luego en el laboratorio les añadieron agua limpia para simular la llegada de la lluvia, ¿no? Y el último paso, metieron a nuestros pequeños detectives, los renacuajos, en cada muestra y se sentaron a observar a ver qué pasaba en las siguientes 48 horas. Bueno, pues los resultados no tardaron mucho en llegar, y fueron mucho más dramáticos de lo que nadie se imaginaba. Algo en el agua de las zonas quemadas estaba matando a los renacuajos a una velocidad tremenda. Y aquí va el dato que lo cambió todo. Un 80%. En tan solo 48 horas, el 80% de los renacuajos que estaban en el agua del sedimento quemado 2 veces murieron. Este gráfico lo cuenta todo. Fijaos en las líneas de arriba, las que corresponden a las zonas quemadas. La mortalidad se dispara casi al instante. Y ahora mirad la línea de abajo, la de la zona sin quemar. Se mantiene plana, en 0. La diferencia es que es brutal. Pero claro, aquí viene lo más curioso de todo. El agua, a simple vista, parecía perfectamente normal. No estaba turbia, no olía raro, nada. Entonces, ¿qué demonios estaba matando a los renacuajos? El asesino era completamente invisible. La pista clave, la prueba definitiva, apareció en esta tabla. La conductividad eléctrica. A ver, para que nos hagamos una idea, en el agua normal el valor era de unos 400. Pues bien, en las aguas de las zonas quemadas, los números se dispararon por encima de 1000 e incluso hasta 1600. Un salto brutal que apuntaba sin ninguna duda al culpable. ¿Vale? ¿Y esto qué significa en cristiano? Pues que el agua estaba tan, pero tan cargada de sales y minerales de las cenizas, que para un renacuajo era como si de repente lo metieran en agua de mar. Su cuerpecito simplemente no podía soportar ese desequilibrio y colapsó. A esto se le llama estrés osmótico. Y esa fue el arma del crimen. Pero ojo, la historia no termina con los que murieron. ¿Qué pasó con los renacuajos que sí sobrevivieron, los que estaban en las muestras más diluidas? Pues llevaban cicatrices. Cicatrices que no se veían a simple vista, pero que eran muy profundas. Para empezar, el daño neurológico. Hay una enzima, la HE, que es como el freno del sistema nervioso. Pues en los renacuajos de las aguas contaminadas, la actividad de esta enzima se había desplomado. Imaginaos, sin frenos, su sistema nervioso era un caos constante.
Luego estaban sus defensas. Otra enzima, la GST, es clave para desintoxicar el cuerpo, pues su actividad también cayó en picado. ¿Qué significa esto? Pues que su capacidad para limpiarse de toxinas por dentro estaba por los suelos, lo que los hacía muchísimo más vulnerables a todo. Y por si fuera poco, los análisis revelaron un estrés tremendo en sus órganos internos. Las enzimas del hígado, que son un chivato de cómo está, mostraban patrones de disfunción, de daño en los tejidos. Estaba claro, el veneno invisible estaba atacando desde dentro. Claro, y todo este destrozo interno tenía una consecuencia que sí se podía ver: su movimiento. Los renacuajos afectados se movían un 40% menos y nadaban un 60% más despacio. Y en la naturaleza, un renacuajo lento es un renacuajo muerto. Es una presa fácil para cualquiera. Todo este experimento, aunque sea a pequeña escala, es en realidad una advertencia muy seria sobre las consecuencias en cascada que tienen los incendios, consecuencias que van mucho más allá de las llamas y el humo que vemos. De hecho, este fenómeno es tan importante que algunos científicos ya proponen un nuevo nombre para la era en la que vivimos: el piroceno, la era del fuego. Y este estudio es una prueba más de que los efectos de esta era no se quedan solo en la Tierra, no. Se están filtrando a nuestras aguas y las consecuencias apenas estamos empezando a entenderlas. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta bastante inquietante. Si un simple chaparrón después de un incendio puede crear un veneno invisible, ¿qué otros peligros ocultos estamos pasando por alto en esta nueva era del fuego? Porque a veces la mayor amenaza no son las llamas que podemos ver, sino todas esas consecuencias que todavía no hemos aprendido a buscar.